Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a tu espacio de creatividad espiritual, La Vida en la Vida. Hoy voy a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar del Satsang. Satsang, el testigo. Pero antes de desarrollar el tema, me gustaría pedirte algo y pedírmelo a mí. ¿Qué tal si en vez de esperar, como mucha gente me dice, su programa me trajo alegría, su programa me trajo paz? ¿Qué tal si antes que eso tú primero traes la alegría y la paz? O desde mi perspectiva yo traigo mi centro, mi equilibrio. Primero, simple, ¿qué hacemos? Entender que cualquier pensamiento que surge por nuestra mente ahora, por ejemplo, es la periferia. El cielo está permanente. Los pensamientos son nubes que oscurecen de repente. Entonces, ponemos atención a lo que hacemos. Puedes sentir el ir y el venir de tu respiración, cómo ingresa el aire por tus fosas nasales y cómo sale, sentir nada más, no pensar, sentir. 3 segundos puede ser. Bien. Vamos a hablar, pues, como te decía, del testigo. Cuando Gautama Buda predicaba, la gente se le acercaba y le preguntaba, ¿qué debemos hacer para no enfurecernos? ¿O qué debemos hacer para no vivir con angustia? ¿O qué podemos hacer para no ser codiciosos? ¿O para no estar tan obsesionados con la comida o con el sexo? Y la respuesta de Gautama Buda era siempre la misma. Hazte consciente. Su discípulo Ananda, que escuchaba pues las preguntas de todo tipo que le hacían a Buda, obviamente con problemas muy diferentes, pero veía que la receta siempre era la misma. Del mismo médico era la misma, la receta era la misma, y estaba confuso y preguntó, ¿qué pasa contigo? Vienen con diferentes tipos de enfermedades, unos con codicia, con odios, con angustias, con apegos y con otras cosas más, pero tu receta es siempre la misma. Y Buda dijo, sus enfermedades son diferentes, porque la gente puede soñar sueños diferentes. Una persona cuando está dormida puede tener muchos sueños. 2 personas dormidas, muchos más sueños. Pero si vienes a mí y me preguntas cómo librarme de este sueño, la medicina será siempre la misma, despierta. No va a cambiar, la receta siempre es la misma. Puedes llamarle conciencia, puedes llamarle Satsang, el testigo, puedes llamarle recordarte a ti mismo, puedes llamarle meditación. Son diferentes nombres, como hay para los genéricos, ¿no? Diferentes nombres para la misma medicina. Digo esto porque tú y yo seguramente intentamos de modo permanente, por ejemplo, no ser dominados por el miedo, o por la ira, o por la angustia, o por la ansiedad, o por la gula, etcétera, ¿cierto? Pero lo hemos decidido, lo queremos hacer, pero muchas de estas veces se repiten, siguen ocurriendo, ¿no? A veces intentamos pues muchas cosas, toda clase de cosas para cambiar,
pero nada parece dar resultado. Sigue siendo igual. Y yo te sigo diciendo lo mismo. Existe una clave, existe una llavecita sencilla, es la conciencia. Y tú dices, pero si ser consciente. Y tú preguntas, ¿cómo va a ayudarme la conciencia? La simple conciencia, el simple darse cuenta, cuando nada ha servido de ayuda. Y yo te digo, como decía Bhagwan Sri Rajneesh, las llaves son pequeñas, muy pequeñas. No son cosas grandes, pero llaves pequeñas abren puertas grandes. Puede haber pasado hasta la idea que estás en una habitación a oscuras y quieres ir hacia la puerta, ¿no? Y caminas y te golpeas contra la mesa. Te haces una pequeña herida, un moretón, te duele, te lesiona. Y si lograras salir, bueno, sales, hablas, dices, mira lo que me ha pasado, vas donde tu psicoanalista, tu terapeuta, le dice, mira lo que ha pasado. Entonces él te dirá, mira, ¿cómo fue? ¿Por dónde estabas yendo? ¿Y en qué momento giraste? ¿Y dónde te golpeaste? ¿A qué velocidad ibas? ¿Qué impulso tenías? Y seguramente analizando, te puede aliviar el dolor y o seguramente también de algún modo te va a quitar el rencor que puedas tener, el resentimiento que puedas tener contra la mesa en la que te golpeaste. Pero al día siguiente volverás a atravesar la misma habitación, ya estás preparado para no golpearte con la mesa, pero ahora resulta que no habías visto la otra silla porque está oscura y te golpeas. Y nuevamente sufrimiento, y nuevamente analizarás para ver cómo liberarte de ese sufrimiento. Y también aprenderás a no guardar rencor, de repente hacia el objeto que te dañó. De repente tratarás hasta de armonizar con él, dirás, pues lo siento, te amo, te perdono, por ejemplo, y evitarás tener esa carga negativa en ti. Pero al día siguiente, cuando vuelvas a atravesar, tal vez no te choques ya con la mesa ni con la silla, pero te chocarás con el mueble. Y nuevamente lo mismo. Esa habitación oscura es el espacio de la conciencia, yo diría de la inconsciencia. Lo que tienes que hacer es no empezar a atacar los problemas uno por uno, mueble, silla, mesa, aparador, ropero, etc., sino encender la luz. Esa es la solución, y la luz es la luz de la conciencia. Arrojar la luz de la conciencia sobre las tinieblas del inconsciente. Como decía San Pablo, todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz despierta, sé consciente, ese sería el mensaje. Entonces, de algún modo te estoy hablando de una terapia espiritual, la gran terapia espiritual. ¿De acuerdo? Freud marcó toda una pauta con la terapia hacia las personas enfermas. Maslow y toda la psicología humanística, la psicología para las personas sanas. Bueno, esto sería la psicología de la iluminación, le podríamos llamar, si es que entra el término. En Occidente, pues, consiste en pensar en el problema, encontrar las causas del problema, penetrar en la historia del problema, en el pasado del problema, llegar a las raíces del problema hasta el principio mismo. Y desde ahí descondicionar la mente, descondicionar el cuerpo, sacar a luz todas las huellas que han quedado en las células, que han quedado en el cerebro, ¿no? Este es el método. El psicoanálisis, por ejemplo, penetra en la memoria, trabaja en ella, va hasta tu infancia, tu pasado, se mueve años hacia atrás y encuentra dónde surgió el problema. Y resulta que si tienes 60 años, el problema a lo mejor surgió hace 55 años, cuando eras un niño. Y surgió en la relación con tu madre. Y entonces se retrocede hasta ahí. 55 años de historia es muy largo, muy lento. Y al final de cuentas,
no sirve de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque hay miles de problemas. No es cuestión de un solo problema, ¿no? Puedes tratar, ¿no?, de reconstruir la historia del problema, hacer pues un pauta autobiográfica, tu historia personal o tu historia clínica, ¿no? Encontrar las causas. Tal vez puedas eliminar un problema, pero como te digo, hay muchos problemas. Como decía el Buda, el problema acá es el problema 84. Bueno, eso lo desarrollamos en el libro que va a salir. Todo problema tiene solución, justamente. Lo que quiero decir es que si empiezas a profundizar en cada problema para resolver los problemas de una vida, vas a necesitar, ¿sabes qué?, miles de vidas. ¿De acuerdo? Miles de vidas, te lo repito. Y eso es casi imposible, no se puede hacer. Y cada vida que dedicas a resolver los problemas de esta vida, estas vidas generarán sus propios problemas, una tras otra vez. Y te quedarás pues atascado en los problemas. Esto es absurdo. Vas a estar, ¿qué?, de modo permanente en la rueda del samsara. Ahora, por ejemplo, hay un enfoque psicoanalítico, ¿no? Además de eso, hay otros enfoques. El Rolfing, la bioenergética, la dianética y otros, ¿no?, que tratan de eliminar las huellas que dejan pues los traumas, los problemas en el cuerpo, en los músculos, en el cerebro, ¿no? Penetran en la historia del cuerpo. Pero hay una cosa segura, estos métodos funcionan según la misma pauta lógica, que el problema procede del pasado, así que de algún modo hay que tratar sobre el pasado, manipular el pasado. Y esto es un reflejo de lo que viene haciendo la mente humana hace tiempo. Hacer dos cosas imposibles. Alterar el pasado es imposible. El pasado no lo puedes cambiar. Por mucho que digas que lo reinterpretas, el pasado es pasado. No se puede volver al pasado. Una cosa es el recuerdo del pasado, pero no es el pasado ya pasó. Es imposible. Y la segunda idea imposible es que siempre también ha dominado la mente humana, es determinar el futuro, que es algo que tampoco se puede hacer. El futuro significa que aún no se puede establecer. El futuro es indeterminado, siempre abierto. La incertidumbre es la esencia del futuro. ¿Por qué malgastar el tiempo entonces, ¿no?, intentando asegurar el futuro? Ya te digo, la incertidumbre es la cualidad básica del futuro. Entonces no pierdas el tiempo ni mirando atrás, ni proyectándote hacia adelante. Es cierto que puedes mirar atrás para aprender, pero ahora. Y es cierto que hoy día puedes hacer planes para el futuro, pero lo haces ahora. Esa es la esencia. Porque si tu mente vive orientada hacia el pasado, culpa, resentimientos, y me hicieron, y llorar, y acá, que le di por no sé qué, y al futuro, astrología, cartas, tarot y no sé cuánto. No vives el presente, destruyes el momento presente, que es lo único que tienes. Es el único momento real. Es el ahora, el eterno ahora, el eterno presente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la actitud que asumimos en lo que es la espiritualidad respecto a un problema? En primer lugar, te decimos, ningún problema es grave. O en mi lenguaje es, todo problema tiene solución. Inclusive yo fui más allá y decía, los problemas no existen. Porque la palabra problema significa que tiene solución. Eso. Y si eso que tú dices problema no tiene solución, no es problema, por decirlo. Bueno, lo que te digo, en primer lugar, si tú afirmas, como afirma la espiritualidad, que ningún problema es grave, en el momento en que dices que ningún problema es grave, el problema está resuelto casi en un 99%.